y ya estamos con el legislador José María Canelada, que no se había dormido, era una broma, aclaramos. Buen día, legislador, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Indalecio, ¿cómo estás vos? Bien. Lo había acusado yo ya impunemente que se había dormido para la entrevista. Sí, la gente mal le comenta, pero vos sabés que yo arranco a las 6 de la mañana, así que a veces soy impuntual, pero no soy dormilón. ¿Cómo está la actividad en la Cámara en estas semanas, en este año y en estos tiempos turbulentos? Bueno, por lo pronto es una legislatura que funciona. Yo confieso que desde que asumí en el 2015, ambos periodos han sido de legislaturas que sesionan, ¿no? Yo me acuerdo que el periodo anterior, por ejemplo, era una legislatura que de alguna manera estaba rotulada como una escribanía del Poder Ejecutivo, que sesionaba esporádicamente, ¿no? Esta es una legislatura que trabaja mucho, con sus diferencias, por supuesto, en algunos casos muy fuertes entre el oficialismo y quienes integramos la oposición, pero que labura mucho. Estamos citados, de hecho, hoy a las 11 de la mañana a reunión de labor parlamentaria, así que supongo que será ya por el día, me imagino que para sesionar la semana próxima, pero no, trabajando mucho, cada tanto abordando temas que de verdad son relevantes. Yo en lo personal quiero insistir con un tema que me parece que está flotando y que no se lo puede evitar más, que es la creación de una oficina de asuntos internos, pero creada con fortaleza, con independencia, con competencias para poder investigar, porque evidentemente vienen sucediendo a sectores, fíjate que digo, sectores corruptos de la policía que requieren evidentemente un cambio de abordaje del tema, que requieren que haya ahí mucho control, mucha independencia y una autoridad que pueda, desde un lugar distinto y no con compromisos internos, poder no solo investigar, juzgar, acusar en los casos que sea necesario, sino que también es importante volver a generar incentivos, ¿no? Dentro de las fuerzas policiales para que el que haga las cosas bien sea premiado y de verdad el que haga las cosas mal tenga castigos ejemplares, porque es un área de la política pública donde no puede las cosas funcionar mal y mucho menos tener compromiso con los delincuentes. Venías trabajando también en algunos temas que de hecho le comentamos a la audiencia, personalmente planteaba, que te decía, son temas como que parecen de fuera de tiempo, fuera de la coyuntura que estamos atravesando. En un momento Ficha Limpia, un proyecto muy importante, impulsado por una ONG nacional. Ahora estuviste también charlando y tratando de impulsar algunas cuestiones que tienen que ver con todo nuestro sistema electoral. ¿Por qué buscabas a veces tratar de salir un poco de la coyuntura, digamos? Porque la coyuntura te va planteando lo urgente. Y muchas veces te hace perder de vista lo importante. Y lo importante tiene mirada siempre a mediano y a largo plazo, porque son reformas de fondo. Vos fíjate que con Ficha Limpia el debate que nosotros buscamos instalar no solo en la legislatura, sino en la sociedad tucumana ha sido el de ¿cuál es el perfil ético de candidatos que queremos en Tucumán? ¿Nos da lo mismo que un delincuente pueda ser gobernador? Con honestidad, digamos, sí o no. Y fíjate que en ese caso hablamos de un principio precautorio, porque lo que yo sostuve en el debate parlamentario era, mire, lo que yo quiero es cuidar a la sociedad tucumana, porque el que ha cometido un delito y ha tenido derecho a la defensa, ha pasado por un proceso, se ha dictado una sentencia. Si la sentencia es condenatoria, yo ya tengo una alerta y lo que debo hacer es cuidar a la sociedad. El oficialismo dijo, no, lo importante es que yo cuide mi derecho a ser candidato. Por eso yo sostenía que con primera o segunda instancia condenatoria, con sentencia condenatoria, ya había que desplazar a ese sujeto para que no pudiera ser candidato, y en cambio el oficialismo dijo, no, que llegue hasta la última instancia y recién ahí, si me condenan, yo no seré candidato, porque acá lo importante es mi derecho a ser candidato. Fíjate las dos cosas que están en pugna, ¿no? Por un lado, proteger a la sociedad, por otro lado, proteger privilegios de un sector del poder político. No, te preguntaba esto porque por ahí siempre se plantea esto de si se puede ver o tratar lo importante cuando no está solucionado lo urgente. Una discusión sin fin, pero o sea, inflación, inseguridad, pobreza y bueno, por ahí se hace difícil abordar temas cuando no tenés solucionado lo básico, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Inda? Que ahí yo lo que considero es que hay un error. ¿En qué sentido? Sin calidad institucional es más difícil
que haya una economía saludable, sin calidad institucional, es mucho más difícil que haya seguridad. Tener instituciones que funcionen, tener independencia de los poderes del Estado, tener mecanismos de control que sean saludables, fortalecen todo lo otro. Fíjate, yo te decía hace un instante, asuntos internos. Vos mirás, es urgente, por supuesto, porque se vincula con la calidad del servicio de seguridad pública que le prestamos a los tucumanos. Sí, venimos de unos hechos, de un policía detenido con droga, de investigando ahora la comisaría primera porque mataron a uno de los detenidos que estaban ahí, que claramente es un tema que hace todo eso, ¿no? Que hay que abordarlo. Además, ¿sabes qué, Inda? Porque esto también se dijo en el debate en la legislatura sobre ficha limpia. Siempre cuando los oficialismos quieren evitar un tema, uno de los argumentos es que estamos en un momento, en una etapa electoral. Y cuando no es electoral es preelectoral. Y cuando no es preelectoral es larvaria del preelectoral. Pero al final pareciera que nunca es oportuno. Y ese proyecto tenía ya como 4 años dando vuelta. Entonces, ¿cuándo es oportuno discutir lo importante? Porque ese es uno de los grandes problemas de la Argentina. Siempre, que además la Argentina, como vive de crisis en crisis, tenemos una realidad en el muy cortito plazo que nos apura porque siempre estamos incendiados y pareciera que nunca podemos levantar un poquito la cabeza para ver cómo saneamos de raíz los problemas de la Argentina y entonces, en vez de pensar la cura para las enfermedades, vamos tratando el síntoma. Yo, quizás por tener un papá médico, esta metáfora me viene siempre a la cabeza, pero también razono de esa manera, ¿no? Es importante el síntoma, por supuesto, pero yo debo identificar cuál es la causa de la enfermedad para curar la enfermedad. Así razono la política pública también. Te pongo un punto acá y te cambio de tema, porque hace un par de semanas, no me acuerdo con exactitud cuándo, se hizo público al menos, hay, según lo supo decir un dirigente radical, que lo trató de chicos estos, a dirigentes del radicalismo tucumano, y aparecieron un grupo de los chicos estos, entre los que estaba el intendente Mariano Campero, estaba el diputado Roberto Sánchez, y apareciste vos también con los chicos estos, y dijeron, creo que fue Campero el que dijo, José Mario Canelada va a ser el candidato a intendente de San Miguel de Tucumán, de la capital. ¿Estás con los chicos estos? Mira, primero déjame que hable un poco de los chicos, ¿no? Yo me acuerdo que a Mariano, cuando fue candidato a intendente la primera vez, que bastante difícil se le hicieron, una de las cosas que le cuestionaban es que era joven. Y este joven hizo tan buena gestión en Yerbabuena que luego fue reelegido de manera con un acompañamiento abrumador en las urnas, porque el joven rompió un paradigma de gobierno, se plantó y cambió sustancialmente la calidad de vida de su ciudad. El otro joven, que es Roberto Sánchez, hizo exactamente lo mismo en Concepción. Tan buena fue su gestión que además su buen nombre y su imagen pública salió, ¿no?, rápidamente de la frontera de Concepción y de hecho terminó siendo en la elección pasada el opositor más votado en las elecciones generales. Entonces, me parece que pretender de manera peyorativa llamarle chico es subestimar algo que es la alternancia, ¿no?, que es la necesidad de que la política tenga renovación. Vos fíjate que nosotros le pedimos alternancia al oficialismo, pero también hay que animarse a pedirla adentro. El cambio, el recambio generacional, las figuras nuevas, pujantes, le hacen bien a la política, son bocanadas de aire fresco. Así que si vos me preguntás si me encantan ambas figuras, me parece que son dos muy buenos dirigentes de Tucumán y que han demostrado en el último proceso electoral, fíjate que yo estaba enfrentado con los chicos en las PASO, ¿no? Claro, estabas dentro de... A ver, poner un poquito en contexto a la audiencia de lo que fue las internas abiertas, las PASO. Había 2 listas de Juntos por el Cambio. 3. 3, tenés razón, 3. Y en una distinta a la que estaban estos 2 dirigentes, estabas vos. Sí, señor. Acompañando a Silvia Elías de Pérez y José Cano. Sí, señor. Y en ese momento yo afirmé que eran 2 dirigentes que consideraba que eran muy buenos para el Congreso de la Nación. Pero creo que también uno debe tener la inteligencia de escuchar la voz del pueblo en las urnas, ¿no? Roberto Sánchez, insisto, fue el opositor más votado en la elección pasada
Y me parece que no hay que tener miedo al recambio y que en realidad, en vez de pensar que un dirigente o algunos dirigentes vienen a intentar desplazar a los demás, lo que nosotros estamos haciendo es sumarle capital político, es sumar masa crítica. Cuanto más actores bien vistos, con prestigio político, social, se vayan sumando y vayan creciendo, nosotros fortalecemos la oferta electoral de la oposición. Así que a eso no hay que tenerle miedo. A los que por ahí tienen algunos años más que los chicos, y a veces también en la vida, en todos los ámbitos de la vida, hay que saber que no siempre a uno le toca pararse al frente, sino que muchas veces nos toca acompañar desde atrás. Pues imagínate que yo hay dirigentes de mi partido que hace 20 años los acompaño en sus candidaturas. 20 años es prácticamente la mitad de mi vida. Y lo he hecho con toda la convicción, con todo el compromiso partidario. Pero bueno, a veces en la vida nos toca estar al frente, a veces nos toca estar atrás, a veces es acompañar, a veces es liderar. Creo que hay que tener mucha generosidad y mucha madurez política para advertir que es en un proceso determinado lo que nos toca. Simplemente eso, ¿no? Pero generosidad, madurez, creo que va por ahí. Y ahora, ¿cómo crees que se puede repercutir eso, esta intención tuya, esta intención de Campero, de Sánchez, que vienen bregando por pugnar por espacios, primero internos y luego en las elecciones generales, dentro de la propia interna, ¿no? Porque de repente, a ver, se me ocurre, ¿qué va a pasar con el alfarismo dentro de esta coalición? ¿Cómo ves vos esta cuestión o cómo crees que puede resolverse? Mira, el cómo se va a resolver creo que es el gran debate que tenemos pendiente. Sí sé de boca de tanto de Roberto como de Mariano que, como vos sabés, estuvieron en Buenos Aires, estuvieron reunidos perdón, con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, que la idea de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio es que haya algunos mecanismos, como algunas alternativas para dirimir las candidaturas. El consenso sería el ideal, si eso no se da, las encuestas son una buena herramienta, y si por lo que fuera esa herramienta, que es una herramienta científica, no fuera la que sirve, bueno, siempre existe la posibilidad de las elecciones internas, ¿no? A mí me parece que las tres son saludables. Sí soy consciente de que hoy las encuestas lo que muestran es que en la oposición Roberto es el más competitivo. La verdad es que la sociedad tucumana lo mira con mucha esperanza, con mucho interés. Pero bueno, sea cual fuere el mecanismo, habrá mecanismo para resolver esto. Así que hay que mirarlo. Mirá, yo a veces siento que... ¿Pero cuál preferirías vos? Sinceramente, o las encuestas o las internas, ¿no? A mí me gusta esta idea de que lo que prime sea la mirada del pueblo, ¿no? Sea aquello que despierta interés, que despierta esperanza. A veces en las negociaciones y en las mesas de café se acuerdan entre sectores y se terminan generando injusticias. ¿Y no veo un panorama donde pueda ser de este sector opositor quebrado? Yo creo que todos vamos a hacer todos los esfuerzos para que el espacio salga unificado, salga consolidado. Estos mecanismos de debate, cuando vos tenés debate por candidaturas entre referentes que tienen envergadura, está frente a un escenario que es muy positivo, porque significa que tenés un espacio que tiene muchos actores o muchas propuestas, ¿no?, electorales para ofrecerle a los tucumanos. Entonces eso no hay que mirarlo como una debilidad, es una fortaleza tener muchos dirigentes que aspiren a ser candidatos a gobernador, a vice, intendentes, a encabezar las listas legislativas. Es una fortaleza y si somos inteligentes y lo administramos con generosidad e insisto, escuchando esencialmente de qué nos están hablando los tucumanos, creo que es una gran oportunidad para la oposición en Tucumán. Y dentro de lo que es la interna no ya de Juntos por el Cambio, dentro del mismo radicalismo, ¿cómo tomaron esta postura tuya? Y bueno, obviamente de Campero, de Sánchez, de Salazar también, que se vienen juntando, como por nombrar algunos de los más visibles ante la sociedad, de largarse, porque digo, hay dirigentes históricos de la UCR como José Cano, como Silvia Elías de Pérez, como varios de los legisladores que están con vos en la Cámara. ¿Cómo crees que se va a poder dar esa charla puertas adentro ya de la UCR? Bueno, la UCR vos sabés que tiene una dinámica que es profundamente democrática, que a veces nos cuesta un poquito generar consensos. Con Silvia
que vos la nombrabas, somos parte de un equipo, seguimos siendo parte de un mismo equipo, nos elegimos porque coincidimos en un montón de cosas, así que créeme que cuando vos me veas a mí o a ella asumiendo alguna posición o sosteniendo alguna posición pública o estratégica, es porque lo hemos charlado y porque estamos jugando juntos, ¿no? Así que eso dalo por descontado. Con el resto de los sectores del radicalismo venimos dialogando con todos. Yo tengo clarísimo que acá hay un proceso que está de alguna manera arrancando, que queda mucho por delante, que habrá cosas por resolver. A mí lo que sí me interesa, Indalecio, y esto lo digo con toda honestidad, es que pueda haber alternancia también en San Miguel de Tucumán. Yo aspiro a que el radicalismo conduzca la intendencia. Me parece, como te decía hace un ratito, que la alternancia le hace bien a las instituciones, ¿no? Y yo creo que nosotros, generando un liderazgo nuevo, equipos nuevos, vamos a poder aportar cosas distintas, que no implica que las anteriores estén mal, pero que seguramente se puede encarar con estrategias nuevas, nuevos desafíos. Y esa idea realmente me entusiasma mucho, así que ojalá que al radicalismo también le entusiasme. Y bueno, a ver, el Partido Centenario tiene muchas cosas que sentirse orgulloso, ya es que yo siempre cuento, cuando recorro los barrios de la capital, que hay un intendente al que siempre lo vuelven a nombrar como el emblema de un montón de cosas buenas, y es Rubén Chevalla, ¿no? Entonces, me entusiasma mucho que sea mi partido el que vuelva a encabezar este desafío en la ciudad. Y eso no debe ser motivo de enojo para nadie, por supuesto. Te pregunto de un tema puntual que está dando vuelta mucho en la ciudad, que es todo lo relacionado al estacionamiento pago. Esta decisión de la justicia ahora de revocarlo, los cuestionamientos que tenían hacia el estacionamiento, la defensa del estacionamiento que hace la administración de Germán Alfaro. ¿Qué posición tenés vos respecto de esta cuestión? Mirá, yo ahí te voy a contestar desde la cabeza de un abogado. Los abogados somos prudentes para opinar cuando se trata de temas legales y no hemos podido acceder a la documentación. Yo lo que creo central acá es que, por un lado, quienes tienen responsabilidad de gobierno pongan a disposición de toda la sociedad toda la información que haga falta para traer tranquilidad respecto de la transparencia con la que se ha llevado adelante el proceso. Creo también que obviamente ha sido un proceso que se ha visto atravesado por intereses políticos de orden partidario, ¿no? De pronto hemos visto hasta al gobernador de la provincia opinando sobre el tema, insistiendo en ponerlo en agenda. Entonces me parece que ha sido un tema donde el debate ha quedado medio manchado, te diría yo, sobre si la política pública es buena o no, si es eficiente o no. ¿Cuál es el objetivo? Porque me parece que esa ha sido una de las preguntas, de las primeras que se deberían haber respondido porque le interesan a la sociedad, ¿no? ¿El objetivo cuál es? ¿Es ordenar? ¿Tiene que ver con el tránsito? ¿Tiene que ver con qué? ¿Cómo se va a monitorear la política pública? ¿Cómo se va a hacer la evaluación de impacto? Entonces, bueno, me parece que este parate que ha generado la justicia es una buena oportunidad para poner la información sobre la mesa, explicitar los fines de la política pública, traer tranquilidad, y creo que si hay que rediscutir cosas cuando uno está al frente de un gobierno, no debe tener miedo a hacerlo, ¿no? Aunque uno esté convencido que está haciendo lo correcto. Si hay cosas para rediscutir o que están generando ruido, saber pisar el freno durante un instante, dialogar y volver a generar consensos, no lo veo como una debilidad. En todo caso, me parece parte de la vocación democrática que se debe tener cuando se gobierna. Gracias, legislador, ¿no? Muchas gracias a vos. Hablábamos con el legislador José María Canelada de distintos temas. Aquí también ya dijo, confirmó sus aspiraciones de ser el candidato a intendente y de ser el intendente de San Miguel de Tucumán. Cambiamos de tema y vamos con Leonardo Noli, que ya está con nosotros. Buen día, Leo.